Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Mario Cardeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y el mío es Coca Sevilla. Bienvenidos. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, las llaves para reinventarme. Así es, la verdad es que este tema viene muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo y la verdad es que pues tráiganse pluma, hojita interesantes. Sí, tengan por ahí su papel y su lápiz porque vamos a hacer una serie de reflexiones y ejercicios que te permitan ir encontrando esas llaves para poder reinventarte. Eh, Bueno, vamos a platicar primero sobre lo que es el cambio, ¿sí? Y por qué la necesidad de cambiar. Vivimos momentos de mucha incertidumbre. Lo que estaba sucediendo hace 3 semanas no necesariamente es lo que esperábamos al principio de año. Lo que está sucediendo hoy, no sabemos si dentro de 3 semanas vayan a estar siendo las mismas situaciones, las mismas condiciones físicas, para empezar, que salgamos sanos y salvos de esta situación, pero también económicas, profesionales. Entonces vivimos tiempos de mucha incertidumbre y de ahí que tenemos que buscar cambio. ¿Qué es el cambio? Aprendizaje, movernos de nuestra zona de confort. A veces he escuchado este tipo de frases, ¿no? En algunas personas, los cambios son buenos. Sí, pero los cambios cuestan trabajo, los cambios requieren esfuerzo. Y hay dos cosas aquí que me gustaría mencionarles del cambio. El cambio a veces nos cuesta trabajo hacerlo, primero por miedo, ¿sí? Porque de alguna manera salir de la zona de confort, pues no es sencillo, requiere ese esfuerzo, muchas veces requiere pues inversiones, recursos, aprendizaje, capacitarnos, etcétera. Y la otra es cómo podemos identificar aquellas fuerzas para poder manejar el cambio. Y ahí es donde viene también esta conexión de lo que queremos platicarles Coca y yo el día de hoy, las llaves para poder reinventarme. Y esas llaves tienen que ver con cómo abro esas puertas para poder generar el cambio, poder vencer ese miedo, pero también poder identificar cuáles son esas fuerzas que me están impidiendo o obstáculos para salir de mi zona de confort y poder lograr mis objetivos, mis metas. Así es, yo pienso que complementando lo que acabas de mencionar, el cambio es inherente al ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos experimentando siempre cambios. La vida es muy dinámica y la pregunta aquí es también, con todo esto que estamos compartiendo en este vivo, ¿qué tan listo estás para los cambios, no? Porque a veces hay personas que creen que la vida es estática y que tienen un control total de todo lo que, a lo que están acostumbrados, ¿no? Desde cuestiones como pues, tu rutina, tus hábitos, la manera en la que vives, que comes, todo. Y la realidad es que, no sé si te ha pasado a ti, Mario, pero a mí me ha pasado en diversos momentos de mi vida que he tenido cambios muy fuertes, algunos bruscos, algunos inesperados, algunos por decisión propia, que prácticamente pues sí te llevan a aceptar que el cambio es inherente al ser humano, nada es estático, es como el río, ¿no? Todo está caminando, fluyendo, y que si no fluyes con te estancas, ¿no? Es como el agua que se queda estancada, que a lo mejor no encuentra una salida. ¿Qué va a suceder con esto? Pues empieza a oler mal, empieza a echarse a perder y obviamente pues se forma un caos. Es por esto que en una situación como la que estamos viviendo ahora, a veces también pareciera, ¿no? Que es la primera vez que nos sucede, que es la primera vez que pasa, que es algo insólito, y cuando nos remontamos a la historia y vemos que pandemias siempre han habido, que desgracias siempre han habido, que han implicado muchísimas cuestiones como impactos económicos, como muertes, como impactos a la salud, sociales, culturales, etcétera.
Entonces es cuando decimos, bueno, es la primera vez tal vez que estamos nosotros a título personal viviendo una pandemia así, eso sí es cierto, pero la humanidad, en la historia de la humanidad siempre han existido muchos cambios muy fuertes, muy drásticos, pandemias, situaciones que pues la vida nos manda precisamente porque esto es inherente a la evolución. Entonces, en este caso, me parece que esta contingencia que estamos viviendo nos está llevando a todos a reflexiones muy profundas sobre cómo estamos en cuanto a nuestros niveles de adaptación al cambio. Eres una persona que tal vez te apanicas, que te quedas estático, como decía, del agua, ¿no? Que de pronto dices, pues no veo salida, o que dices, bueno, que ya llegó, ya está este cambio, y vamos a tratar de fluir, ¿no? Como el río, porque si no, me estanco como el agua que se queda ahí atorada a veces en ciertas calles o en tu casa o en ciertos lugares. Entonces, creo que esta parte es muy, muy importante porque pues nos tocó a todos este cambio. O sea, no hay una sola persona que no haya sido tocada, movida, sacudida con esta situación. Y aquí lo interesante es, ¿qué tan listo estás para enfrentar estos cambios? Sí, ¿qué razón tienes, Coca, en esta parte que mencionas, que todos hemos vivido de alguna manera crisis o situaciones difíciles algunas veces en nuestras vidas? ¿Y qué nos ha dejado esas situaciones como aprendizaje que podemos aprovechar ahora? Una situación inédita que nos toca vivir a nosotros en los últimos décadas, que ahora es una situación mundial, ¿sí? Pero ¿dónde ha estado ese aprendizaje y esas experiencias que hemos vivido que nos puedan servir como esas fuerzas que nos puedan impulsar al cambio que nosotros queremos buscar? Vamos a estar pendientes de lo que son sus comentarios, lo que son sus preguntas al respecto. Úrsula nos está apoyando acá en cabina para poder estar pasándonos sus preguntas. Con mucho gusto trataremos de contestarla y sus comentarios también. Bueno, me gustaría platicarles acerca de lo que nos puede impulsar o nos puede detener para poder hacer el cambio. Y hoy quiero compartirles una tabla donde vamos a analizar esas fuerzas. No sé si cuando fueron niños o cuando ven niños jugar en el parque, estos juegos que son el sub y baja, ¿no? Hay un niño que está de un lado, hay otro niño que está en el extremo y empiezan a subir y a bajar, subir a bajar. Son una serie de fuerzas. El niño, pues más pesado baja o baja y se impulsa con sus piernas y entonces va hacia el otro lado el sube y baja. Pues en la vida el cambio es así. Si nosotros estamos en nuestra zona de confort es porque hay fuerzas que nos han impulsado a estar ahí, pero también hay otras fuerzas que nos están bloqueando. A lo mejor no estamos conscientes de que existen, pero nos mantienen en ese equilibrio, en ese sub y baja. He sido capaz de llegar a esa zona de confort, pero también hay otras fuerzas que a lo mejor son visibles o no visibles para mí, pero que no me permiten entonces empezar a generar movimiento. Y llevando esta metáfora a lo que queremos nosotros buscar en nuestro cambio, pues vamos a hacer un ejercicio. Lo primero siempre es buscar o identificar cuál es el cambio que yo quiero. No se trata de cambiar por cambiar. A veces hago esta analogía, ¿no? No es lo mismo un taxi que está dando vueltas por las calles buscando pasajeros a un Uber que ya recibió una señal y está yendo a una dirección específica para recoger a una persona. ¿Y qué queremos en nuestra vida? ¿Queremos planear y salir a hacer acciones y encontrar a ver soluciones? ¿O sabemos muy claro o tenemos de alguna manera identificado qué es lo que buscamos nosotros para poder llegar como meta o llegar a un objetivo? Entonces, lo primero es buscar un objetivo. Cuando estamos generando cambio en épocas tan inéditas como la que estamos viviendo, no se trata de hacer muchos cambios, quizá identificar un cambio de hábito, un cambio de conducta que me permita, una vez que voy repitiendo la nueva conducta, generar un hábito y a partir de ahí entonces llegar a un objetivo primero. De ahí
si yo encuentro ese camino de cómo salir de la zona de confort, cómo poder generar ese cambio, pues será el caminito que pueda yo empezar a utilizar en otras ocasiones o en otras situaciones. Y ahí es donde vienen las llaves para poder reinventarme. Entonces vamos a entrar en materia. Te voy a compartir aquí en la pantalla un gráfico, ¿sí? Es un formato donde, si te fijas, hay el análisis de campo de fuerzas. En ese análisis de campo de fuerzas, hay fuerzas de empuje y hay fuerzas restrictivas. Lo primero que quiero que veas es que determines cuál es el cambio que tú quieres, ese cambio deseado que tú en un momento dado estás buscando. Supongamos que es bajar de peso, por poner un ejemplo del típico. Quiero bajar peso. Ok. Del lado izquierdo vas a poner 5 fuerzas de empuje que identifiques que te pueden ayudar a bajar de peso. Puede ser ir al gym, comprar comida, ir a la nutrióloga, comprar vitaminas, etcétera, etcétera. Identifica 5 fuerzas de empuje que te permitan generar el cambio que estás deseando. Pero por otro lado, identifica 5 fuerzas restrictivas que vayan, digamos, en esa resistencia de lo que tú estás buscando, que es bajar de peso. Podría ser, no me doy tiempo para hacer ejercicio, no conozco una nutrióloga, me es difícil a lo mejor ir a comprar comida especial, a lo mejor es un recurso de dinero. Aquí identifica 5 fuerzas restrictivas y anótalas. Una vez que has anotado tus fuerzas de empuje y tus fuerzas restrictivas, vamos a hacer un siguiente ejercicio, una siguiente reflexión. En escala del 1 al 5, ve anotando para cada una de las fuerzas si esa fuerza es débil o esa fuerza es muy fuerte. Si es débil, puede ser, lo más débil es 1 y lo más fuerte es 5. En una escala del 1 al 5, pasando por 2, 3 y 4, esa fuerza de empuje o restrictiva, ¿cómo la evaluarías? Muy débil sería 1 o muy fuerte, máximo 5. Y ahí anota, una vez que has anotado tus fuerzas de empuje y tus fuerzas restrictivas, anota en ese cuadrito esa evaluación que haces. Sea 1, sea 2, sea 3, 4 o 5. 1 más débil y 5 más fuerte. Una vez que has anotado esas evaluaciones, vas a poner aquí el total, ¿sí? Ese total es el total que representa las fuerzas de empuje y el total que representa las fuerzas restrictivas. Te voy a dar un minuto para que puedas hacer ese ejercicio y puedas reflexionar al respecto. Recuerda que estás haciendo un cambio, no una serie de cambios. Con un cambio que tengas en este momento, te va a ayudar a abrir esa llave del camino en el que puedes ir abriendo, pues, ir hacia un objetivo, ir hacia una meta, hacia un cambio deseado. Saludos a Jorge Carrillo, que nos está siguiendo, a Arturo Cruz, a Socorro Cabrera, a Azdael. Muchos saludos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También esperamos sus preguntas y comentarios. Muchos saludos. Bien, pues bien, ahí tienes tú ese formato. ¿Ese formato para qué te va a ayudar? Para que tú puedas identificar esos recursos que tú tienes, esa parte de las fuerzas que te empujan, que son positivas, pero también aquellas fuerzas restrictivas que en un momento dado te están deteniendo o consideras que son obstáculos para poder salir de esa zona de confort. ¿Qué dar prioridad? Pues ahí es donde podemos empezar a utilizar esas llaves.
A lo mejor un recurso que veo que es 5, que a lo mejor pues tengo la posibilidad de ir a un club porque estoy inscrito, pues sería un 5, ¿sí? Versus a lo mejor un 1 que pues a lo mejor una fuerza es restrictiva, es a lo mejor la preparación de la comida y no tengo tampoco problema, pero una fuerza restrictiva a lo mejor 5 sería muy fuerte, que no estoy programando un tiempo para ir al club. ¿Qué tendría que hacer yo para disminuir o eliminar esa fuerza restrictiva? Ahí viene la clave. Darme espacio y acción para poder eliminar las fuerzas restrictivas, dando prioridad quizá con la mayor, y, o por el otro lado, eliminarlas. Este esquema que has planteado es un esquema personal. Y a partir de ese esquema que tú plantees, pues podrás generar acciones dando prioridades, cuáles serían esas fuerzas restrictivas a eliminar o disminuir, y cuáles son esas fuerzas fuertes, positivas, que puedes aprovechar para poder buscar salir de esa zona de confort. Pues me parece súper interesante lo que acabas de plantear en cuanto a estas dos fuerzas que siempre van a jugar a favor o en contra cuando estamos experimentando un cambio. Y en esta parte, este análisis es bastante interesante, sobre todo porque nos ubica en una situación en la que a veces puede suceder que no fluya tanto el cambio y tal vez no sabemos el por qué está sucediendo esto, y precisamente al identificar estas dos fuerzas, pues vamos a poder conocer muy bien qué puede actuar a favor y qué podría en un momento dado sabotearnos, ¿no? En esta parte, pues básicamente quisiera compartirles también esta famosa técnica cuando estamos hablando de ponernos un objetivo, que tiene que ver con la técnica SMART, que corresponde a estas 5 palabritas que tienen que ver con ser específico, medible, alcanzable, realista, ¿no? Que también esta parte es algo que es fundamental, porque a veces queremos hacer un cambio, pero sí tenemos que analizar muy bien si es algo que verdaderamente va a ser posible, y siempre ponerle un tiempo a las cosas. Entonces, porque muchas veces hablamos que el cambio es necesario, que es importante, etcétera, pero entre más smart podamos fijar, por ejemplo, este tipo de situaciones, va a ser mucho mejor. Y que básicamente, si hablamos de smart, pues tiene que ver, en el caso del específico, es de qué estamos hablando, qué tipo de cambio. La parte medible, cuántas veces lo vamos a hacer, con qué frecuencia, etcétera. Cuando hablamos de algo alcanzable, si verdaderamente es algo que está en mis manos, ¿cómo lo voy a hacer? La parte de la R, que es de realista, o sea, con qué tipo de recursos estoy contando, que a lo mejor no solamente son recursos económicos, tal vez es un recurso en cuanto al tiempo, tal vez personas que me puedan apoyar con esto, y por supuesto la parte del tiempo, que sería el cuándo. Entonces, en este caso, cuando nosotros aterrizamos aquel cambio, aquella situación que queremos lograr, pues si podemos medirlo, si podemos tomar estos criterios que les estamos compartiendo, pues nos van a llevar a una realidad, porque muy cierto es lo que decías en cuanto a este tema de identificar estas fuerzas, pero una vez que yo ya tengo identificado qué es lo que quiero hacer, qué tipo de cambio es el que voy a implementar, siempre también es básico pasar a la acción, ¿no? Porque a veces cuando estamos dándole tantas vueltas a las cosas por X o Z, a lo mejor pues tenemos ciertas creencias, ciertos paradigmas, o a lo mejor tenemos ciertas características de personalidad que tal vez implica ser muy perfeccionista, ¿no? O que a lo mejor hay otro tipo de factores que están influyendo. Bueno, pues entonces sí es importante que nosotros podamos como identificar todo esto, pero sobre todo para llevarlo a la acción.
a veces, pues ya si identificamos este tipo de situaciones, pues no nos queda más que dar ese paso, ¿no? Porque el cambio también implica acción. Y claro que hay que prepararse para los cambios. Esto que acabas de comentar, este ejercicio me pareció bastante interesante, práctico, valioso. Y es como aterrizarnos, ¿no? A ubicar en nuestra situación actual cómo estamos, pero también muy importante es esta palabra que es inherente también al cambio, que es actuar, ¿no? Esto es realmente ya dar ese paso, porque si no, como decíamos, te quedas parado, a lo mejor está el plan perfecto, pero también hay que llevarlo a la acción y que esto implica, por supuesto, sobre la marcha, irlo puliendo, irlo mejorando, pero sí dar el paso, ¿no? Sí. Importantísimo esta parte de poder identificar los objetivos SMART y darles un valor, porque de otra manera, yo es lo que normalmente lo menciono, ¿no? Queda como una plática de café. Me gustaría bajar de peso, me gustaría poder tener otro tipo de conversaciones con mi gente, me gustaría integrar más a mi equipo, me gustaría salir más y convivir con mi pareja. Bueno, pero está bien, ya me dijiste las fuerzas restrictivas, ya me dijiste a lo mejor tus fuerzas positivas que te pueden ayudar a salir de esa zona de confort, pero ¿cuáles son esas acciones? Y una vez que has identificado en esas fuerzas positivas y negativas, cuáles son esas acciones que quieres tú emprender, bueno, pues los objetivos SMART es un complemento indispensable, porque si no queda como esa plática de café. Y a lo mejor pasa un año y otra vez volvemos a hablar del mismo tema, ¿no? Quiero tener mejores relaciones con mi equipo, quiero bajar de peso, quiero poder atender mejor mi salud. Entonces, creo que de alguna manera puede funcionar mucho mejor y de manera mucho mayor, más asertiva el cambio si planteo los objetivos específicos. Una pregunta que también nos ayuda mucho para poder ver la importancia de lo que puede ser el cambio es ¿cómo me vería yo en 3, en 5 años si no hago ese cambio? A veces cuando hablamos ya de 3, 5 años en el entorno que estamos hablando es, digamos, a lo mejor ya fuera de contexto, cuando estamos hablando a lo mejor de en los próximos días. ¿Qué cambio necesito yo hacer para que cuando regrese a trabajar pueda, después de esta contingencia, pueda tener una vida a lo mejor más saludable? Porque me estoy dando cuenta que puedo combinar mi trabajo y puedo combinar también pues el convivir con mi familia, el ponerme a ver mis series, ponerme a leer, escuchar mi música. Entonces, ¿qué cambio yo quisiera mantener cuando regrese a una vida normal después de una cuarentena como la que estamos viviendo? Entonces, sí es importante preguntarnos qué pasaría si yo no hago ese cambio. Tú sabes, Coca, hemos estado trabajando en este tipo de conferencias y talleres con nuestros clientes desde hace más de 2 años a través del online. Pero muchas personas se han acercado a nosotros en esta época y han descubierto que hay esta herramienta digital que es muy poderosa y que nos acompañan muchos amigos el día de hoy en la conferencia, porque se dan cuenta que hay esa posibilidad de aprender, de ver otras cosas, de poder enriquecer su persona, su manera de trabajar, abriéndote a nuevas posibilidades, como puede ser la tecnología. No necesariamente tenemos que ir a una conferencia en un auditorio hoy en día. Tenemos esta posibilidad que desde casa y por medios electrónicos podemos conectarnos y estar en contacto con otras personas, aprendiendo diversos temas. Habrá otras conferencias y otros workshops en este momento, pero entonces escogemos cuáles son estas prioridades y ese cambio me va a ayudar a aprender y a poder hacer cosas de manera diferente. Yo lo que pienso también que es algo interesante, de acuerdo a la experiencia que tengo con las asesorías y la consultoría que doy, es que, por ejemplo, muchas veces la parte de este cambio, como comentas, puede ser siempre cuando veo algo positivo enfrente, pero a veces el confrontarme con esta situación de ¿y qué pasaría si no lo puedo lograr?
es algo que a veces, no sé qué es lo que pasa en los humanos, que nos lleva más a acelerar las cosas, ¿no? O sea que a veces el cambio, claro que se nos da como por el premio, ¿no? Por el obtener algo favorable, algo que nos va a dar placer, que nos va a dar esa satisfacción, pero no sé tú, Mario, también en tu experiencia, esta situación de que a veces cuando estamos confrontados por algo negativo, o sea, que sería esta parte de las consecuencias de no hacer o de no poner en marcha algo, pues es algo que también se vuelve un motor muy importante precisamente para que digas, no, o sea, ¿cómo crees que no lo voy a lograr? No, bueno, también existe esa posibilidad de que si no te mueves, pues definitivamente este cambio no llegue, ¿no? Entonces, o nos mueve el premio o a veces desafortunadamente nos puede mover más el castigo, ¿no? La consecuencia de no actuar en un momento dado cuando tal vez ya tenemos un objetivo en mente, ¿no? Entonces creo que estos dos factores son siempre muy importantes para contemplar y que siempre hay un escenario positivo, pero también hay un escenario negativo que podría ser la consecuencia de quedarte inmóvil, de tal vez quedarte estático, paralizado y bueno, no llevar a cabo ese cambio. Sí, hay que regresar otra vez a esta parte del concepto de la zona de confort. Salir de la zona de confort nos da miedo. Es como entrar en una habitación oscura, me imagino, y que nos digan, tienes que atravesar al otro lado de la habitación y está completamente oscura. Y no sabes si hay un hoyo, no sabes si hay una serpiente, no sabes si te va a caer algo o te vas a golpear con un mueble. Entonces, empieza uno a caminar y empieza uno a tomar confianza y empieza uno a vencer ese miedo. Así Y el es. miedo nos puede paralizar, bien lo dices, o sea, nos puede dejar paralizados. Nos puede el miedo también hacer que huyamos, ¿sí? Y también el miedo nos puede hacer que peleemos. De ahí que conectemos esta parte, ¿no? Tenemos ese miedo y queremos salir adelante. En este ejercicio que acabamos de hacer de las fuerzas negativas, ahí puedes identificar, digamos, cuáles serían esos miedos a vencer. ¿Y qué motivación tú puedes identificar para decir, bueno, pues sí le invierto en mi persona, sí invierto mi tiempo en tal actividad para aprender un nuevo idioma, sí invierto mi tiempo para poder ver a mis amigos? Es decir, buscar las motivaciones en esas fuerzas negativas donde pudiera haber muy miedo y poder vencerlo. Sí. Si yo huyo, posiblemente hay que preguntarnos por qué estoy huyendo. Si me quedo paralizado, ¿qué necesito hacer para poder vencer esa parálisis? Y Sí. si en un momento dado, ante un miedo, lo que hago es luchar y defenderme, bueno, ¿qué argumentos tengo y qué podría hacer quizá para poder vencer esa resistencia? De ahí Claro. que las llaves para cada quien son diferentes. Las llaves no es que te entreguemos unas llaves y ya están hechas. Lo que te podemos ofrecer y te podemos acompañar es en darte estos elementos que te permitan a ti mismo encontrar cuáles son esas llaves, y son llaves que te van a ir ayudando a abrir esas puertas, de vencer el miedo, de poder encontrar cierta motivación, esta experiencia o este formato de poder identificar los factores negativos me puede ayudar a dar un camino hacia donde quiero ir y concretar con mis objetivos SMART algo muy concreto para poder ir midiendo mis resultados. Exacto, fíjate que ahorita que hablabas de esto, me acordé mucho de un vivo que tuvimos totalmente enfocado al tema de procrastinar. Ahorita que hablabas de que a veces decimos, bueno, pues igual le doy vueltas al asunto, hay a veces ciertas situaciones en las cuales, como platicábamos hace unos minutos, sabemos que el cambio es necesario, pero de repente también esta palabrita que a veces es como una especie de piedra, ¿no? Que nos va así como atorando en el camino, es la procrastinación, que tiene que ver sencillamente con aplazar las cosas. Por eso es que de verdad, yo les recomiendo siempre, siempre, siempre ponerle una fecha de inicio a las cosas. A mí me ha funcionado mucho que cuando ya tengo el plan, ya lo superestructuré, ya analicé los escenarios positivos, negativos,
siempre le pongo una fecha a las cosas porque si no, con tantas cosas, con tantos distractores, con a veces tantas situaciones que parecen importantes, pues no lo hacemos. Entonces, esta parte de aplazar, que alguna vez ya platicamos de este tema, porque a todos nos pasa, la verdad, a todos nos llega a pasar el estar procrastinando cosas, pero sí es por eso que les compartí esta parte del SMART, que a las cosas hay que ponerles fecha de inicio, hay que ponerle frecuencia, como dice pues este dicho, ¿no? Lo que no es medible no es evaluable, y precisamente para no estar aplazando o no estar evadiendo el tema, ¿no? Si, por ejemplo, a lo mejor tú dices, bueno, este cambio me está obligando tal vez a salir de mi zona de confort y ahora sé que tengo que emprender este proyecto o que a lo mejor tengo pendiente escribir tal cuestión o un libro, etcétera, ponle una fecha de inicio, que esto va a ser realmente importante. Yo quisiera también ahorita, Mario, compartirles que hay varias personas que nos están escuchando. Aquí quisiera mandar un saludo especial a nuestros amigos de Ecuador, a Daniel Álvarez, un súper amigo que se encuentra allá, está en la parte política, institucional, él siempre se está actualizando de todos estos temas. Un saludo muy, muy especial desde aquí de Puebla, capital, México. También a Mónica Carrera, que nos está escuchando desde Quito, Carlos Sandoval, también está Arturo Cruz, Lupita Aguilar. La verdad es que buenísimo que se estén contactando con todos nosotros, Gisela, ¿no? Y pues es la verdad también un momento que es parte también de lo que estamos hablando del cambio de capacitarse. Esto de darle este tiempo a este tipo de temas, de enfocarnos, por ejemplo, en una situación en la que estamos todos, pues con este tipo de medidas. Bueno, ahorita están escuchando aquí la patrulla, ¿no? Que están vigilando aquí la zona y eso pues es muy bueno, pero que otra cuestión que también nos va a ayudar a concretar nuestros cambios, a reinventarnos, es esta parte de prepararnos, como por ejemplo este vivo que estamos ahorita compartiendo con ustedes, dando tips, técnicas, qué es lo que te ha funcionado a ti, Mario, qué le ha funcionado a Coca, precisamente para que en este proceso de formación, de educación, de estarse actualizando, de buenas prácticas, me parece que no puede faltar también en un cambio, porque a veces es más fácil cuando tenemos la ayuda de otras personas en cuanto a conocimientos, en cuanto a buenas o malas prácticas, porque también los fracasos muchas veces nos dan grandes lecciones y que considero que en el proceso del cambio no puede faltar esta parte de la opinión de otras personas o la formación o la lectura. Oye, a mí me ha funcionado este método, ¿no? Como este tipo de cuestiones que estamos haciendo, porque en mi experiencia, o sea, literal, o sea, cuando tú tienes este tipo de conocimientos por parte de expertos o personas que te pueden mentorear, llegas más rápido, ¿no? Como que te ahorran mucho de este proceso, vas puliendo y la verdad pues funciona mejor, y que justamente también en esto que comentábamos que puede suceder al hablar de cambiar y de reinventarte, que es esto de la procrastinación, que verdaderamente es terrible. Bueno, pues entonces esto nos puede ayudar a llegar a nuestra meta más rápido. Así es. También estamos recibiendo saludos aquí de Tepeaca, de nuestro amigo Dan, Roberto de la Janti. Felicidades, Mario y Coca. Muy bueno, concreto y práctico. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Arturo Cruz nos comenta, el postergar las cosas resulta, creo yo, uno de los obstáculos más difíciles que tenemos para avanzar en nuestros objetivos. Bien, Arturo, ahí ya tienes identificado esas fuerzas restrictivas, dales un valor, y el siguiente punto sería, bueno, pues, ¿cuál es la acción concreta que podrías hacer para ir venciendo esas fuerzas restrictivas? Gisela Blackley, muchos saludos, buenos días. Efectivamente, el miedo es un factor que se está viviendo influenciado por la incertidumbre. El vivir el aquí y el ahora, decidiendo qué puedo hacer
y enfocar nuestra energía hacia lo que sí puedo hacer, disminuye el miedo. Claro, nos genera confianza, nos da mayor seguridad. El darnos cuenta de las fuerzas restrictivas y que a lo mejor las estamos viendo muy grandes, pero cuando las evaluemos a lo mejor vemos que es débil, simplemente lo que nos ha faltado a lo mejor es poner una fecha para poder empezar a hacer una acción. Lupita Aguilar, sí, lo más difícil es dar el paso, pero hay que recordar que todo, aún que será difícil, será mejor que quedarse en el mismo lugar. Sí, si me quedo en el mismo lugar, no voy a cambiar mis resultados y lo que estoy buscando es nuevos resultados. Pues muchas gracias por sus comentarios, ¿sí? Y preguntas. Queremos platicarles de las próximas actividades que vamos a estar haciendo precisamente en esta parte de lo que es las llaves para reinventarme. El día 12 de mayo vamos a tener un taller donde Coca y yo vamos a platicarles acerca de lo que son las llaves para reinventarte, dándoles técnicas, dándoles la posibilidad de que ustedes puedan profundizar en estos elementos que han visto el día de hoy. Y va a ser un taller de 2 horas aquí por Zoom, donde en esas 2 horas te vamos a acompañar en esa identificación de tus fuerzas restrictivas y tus fuerzas positivas. ¿Cuáles son esas acciones? Vamos a darte herramientas también para que puedas identificar tus llaves. Recuerda que las llaves no son iguales para todos, pero sí que tú puedas encontrar cuáles son tus llaves que te abren esas puertas para poder reinventarte, para poder abrir nuevas posibilidades de acción y estar mejor preparado para mañana, para cuando acabe la contingencia, para que en los próximos meses salgas fortalecidos de esta situación difícil que estamos nosotros viviendo. Es un taller donde es cupo limitado, no queremos tener tantas personas porque queremos un acompañamiento más personal. No es una dinámica como la conferencia que estamos teniendo el día de hoy, sino más bien en un grupo cerrado. Vamos también Coca y yo dando pues nuestra experiencia, acompañando en sus inquietudes particulares e individuales y la información para el taller, pues escríbenos aquí en la página de SR Consulting para que te podamos enviar la información. Es el jueves 12 de mayo de 6 a 8 de la noche. Ok, exactamente. Yo quisiera también complementar que la verdad es que pues tanto Mario como yo ya tenemos bastante experiencia en esta parte de apoyar a otras personas y bueno, obviamente a nivel personal, pues ni qué decirlo, en cuanto a todo esto que es el manejo de los cambios y el poder reinventarnos. Entonces, pues lo interesante de talleres así es que se va a trabajar precisamente de una manera muy personalizada con cada uno de ustedes en su caso en particular, en su industria, en su actividad. Y es muy práctico, te compartimos más que tips, pues una serie de metodologías y la verdad es que pues ha funcionado muy bien todo esto. Y hablando precisamente de cómo manejar los cambios, pues esta es una súper oportunidad para seguirnos asesorando y sobre todo salir con planes muy concretos pues para poder estar listos para la acción. Entonces yo creo que sí es algo que vale la pena que agenden, que le inviertan, porque de verdad se ponen muy bien nuestros talleres, ¿sí o no? Sí, muy bien. Y también se ponen que el día 7 de mayo, petición concreta de nuestros amigos que no pudieron participar en el taller Generando mi éxito en el mercado de talentos la semana pasada porque el cupo es limitado y también con el éxito que ha tenido, nos pidieron que pudiéramos programar otro taller de Generando mi éxito en el mercado de talentos. Este taller lo tenemos para el jueves 7 de mayo, de 6 a 8 de la noche. Es un taller donde hemos hecho esta analogía del mercado de talentos. Cuando vamos a un mercado, pues vemos cómo la fruta, la verdura, los productos se muestran en el mercado. Pues los talentos, digamos, de esos productos, de esos alimentos y de las personas que los ofrecen. Pues nosotros como personas y como profesionistas
también tenemos esos talentos y tenemos la necesidad de mostrar nuestros talentos en nuestro ámbito personal y profesional. Y lo que vemos en este taller es buscar ayudarte para que puedas identificar cuáles son esos talentos. Partimos de un diagnóstico muy sencillo, pero práctico y profundo de lo que es el estilo de apreciación de tu personalidad que te permite identificar esos talentos a partir de la dominancia cerebral y tú puedas identificar bajo esos talentos las acciones que tú quieres hacer de acuerdo a los objetivos que estés buscando en tu vida personal y profesional. Es un taller, repito, muy práctico, personalizado, también es de cupo limitado, precisamente porque Coca y yo, como expertos, acompañamos pues, en sus preguntas, en sus casos individuales, compartiendo nuestra experiencia, pues aquellos elementos que identifiques que tú quieras cambiar. Entonces, también escríbenos por aquí, por la página de CR Consulting, para que podamos hacerte llegar la información. Así es, la verdad es que este taller que hemos creado, a mí me encantó darlo y me va a seguir encantando compartirles esto porque encontramos un equilibrio muy interesante entre las técnicas de Mario, mis técnicas, y la verdad es que las personas que participaron salieron muy contentos, nosotros también, porque efectivamente es un balance entre tus talentos y cómo los vas a proyectar, cómo vas a promoverlos en una época en la que yo digo, si ya de por sí, ¿no? Inclusive en alguna ocasión tuvimos un vivo del entorno BUCA, que es un entorno bastante complejo. Si de por sí ya estaba BUCA, ahorita está 3 veces más BUCA, ¿no? Que es un ambiente bastante competido, bastante complicado, en donde efectivamente es muy importante conocer nuestros talentos, conocer nuestra ventaja competitiva para poder impactar en las audiencias que tenemos. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena. Igual, como decíamos, es algo muy interactivo, en donde sales con una estrategia muy clara y además también nos la pasamos bastante bien. Sinceramente, las 2 horas se van rapidísimo y bueno, pues son inversiones que como tal, o sea, la palabra inversión quiere decir que tú vas a tener precisamente los frutos de esa inversión a través de los beneficios de lograr tus objetivos, cualesquiera que estos sean, ¿no? Muy bien, pues ahí está. Como dice Coca, se va rápido el tiempo cuando estamos divertidos. Ya prácticamente estamos a punto de cerrar la conferencia del día de hoy. Se va rápido el tiempo, Coca. Rapidísimo, rapidísimo. La verdad es que siempre, pues todos estos temas son muy actuales, son muy innovadores y bueno, pues siempre el compartirles este tipo de técnicas pues resulta bastante importante en un momento también en donde pues sí requerimos muchas veces de el consejo de otras personas. Nos dice aquí Juan Carlos Velázquez precisamente que él ya tomó este taller, dice, excelente taller, el de Mercado de Talentos, muy recomendable. Saludos, muchos saludos, Saludos, Juan Juan Carlos. Carlos. Padrísimo que pienses así. Bueno, pues antes de irnos, me gustaría compartirles una frase. Dice aquí las frases: somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Así es. Y miren que quién lo dijo hace 2000 años, Aristóteles, ¿no? Entonces, Anda. algo de hace 2000 años, ¿qué tan actual es? Tenemos oportunidad de ser diferentes a partir de crear nuevos hábitos, pero para eso necesitamos cambiar ciertas conductas. Identificar esas conductas, hacer nuestro plan de acción para que esas conductas que repita se vuelvan un hábito y pueda tener entonces, pues, los resultados que yo esté buscando. Exacto. Yo pienso también que en este caso, una de los aprendizajes que observo tanto a nivel personal como de muchas personas con las que estoy teniendo contacto, es que el mayor aprendizaje de este famoso COVID es precisamente esto, ¿no? Es el reto que nos pone enfrente para movernos, para romper muchos paradigmas, para salir de nuestra zona de confort,
para medir cómo estamos preparados ante un cambio como este que ha sido verdaderamente, podría decirlo, violento, un cambio violento en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Creo que vamos a salir de verdad muy fortalecidos si sabemos manejar este cambio a nuestro favor. Vamos a salir siendo mejores personas, más humanas, más sensibles, con mejor manejo emocional, también con un mejor manejo de nuestras creencias, más ubicados, más flexibles y definitivamente mucho, pero mucho más fortalecidos. La verdad es que por algo pasan las cosas, como decíamos, el cambio es inherente a la vida, el cambio es inherente a la humanidad y bueno, qué mejor reto que el reto con nosotros mismos, porque pienso que la batalla más grande en este momento no es con el COVID, sino es con nosotros mismos, y nuestra batalla está aquí y está aquí. Así es que, pues, hagamos de esto que a veces parece una gran adversidad y una gran tormenta, hagamos de esto algo que verdaderamente sea a nuestro favor. Que además preparémonos, como lo estamos haciendo ahorita, para poder navegar en estas aguas que son muy, muy diferentes. Así es que, pues, aprovechémoslo al máximo. Sí, y muchas felicidades a nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy, porque es una oportunidad, bien lo dices, para cada uno de nosotros el estar aquí, aprender unos de otros. Creo que son momentos de solidaridad, de unión, de colaboración, y esa es una oportunidad, un escalón más que nos da este aprendizaje, en lo que estamos viviendo. Pues bien, no nos resta más que darles las gracias una vez más, su confianza, su tiempo, y pues espero que nos estemos viendo pronto en alguno de nuestros talleres y de las conferencias que estaremos dando próximamente. Así es, hasta muy, muy pronto. Estamos en contacto. Bonito día. Hasta luego.